Hola, buen día. Mi nombre es Juan Ignacio Pérez Trejo. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Actualmente estoy cursando la asignatura de Instrumentación Virtual a cargo del profesor Fabio Tomás Moreno. Estoy cursando el cuatrimestre número 1 y bueno, el día de hoy voy a presentar mi proyecto de la unidad 3 que consiste en la conexión TCP/IP. Para esto se hace uso del software LabVIEW con la creación de un BI cliente y un BI servidor. Esta conexión debe ser bidireccional, es decir, tanto el cliente como el servidor deben ser capaces de enviar y recibir datos. El objetivo de esta comunicación es controlar y monitorear el estado de una variable de temperatura simulada. This project consists of a TCP/IP network connection, making use of a server and a client for the bidirectional exchange of information. Bueno, voy a mostrar más a detalle lo que es el funcionamiento de la unidad 1. Las pruebas de funcionamiento se van a ver más adelante, ya corresponden a la unidad 3. Entonces, aquí podemos ver que están corriendo los datos, los 5 datos que se solicitan. Acá vemos los indicadores, el de temperatura ambiente, temperatura deseada, la temperatura demo. Entonces voy a poner un valor de 27, por ejemplo, para que se vea el control de lo que es el calefactor. Perdón, este más abajo, de 27. Ahí se puede ver cómo enciende y cuando se apaga al momento de que supera los 0.5 de límite. De igual forma se pueden observar acá las variables. A continuación voy a explicar lo que es el método de desarrollo de software, comenzando con el escenario. Se requiere realizar una comunicación entre dos computadoras, una con el control y operación de las variables, que es el servidor, y la otra únicamente para recepción y actualización de controles, que es el cliente. Ambos BI deben ser capaces de enviar y recibir datos para el ajuste de sus indicadores y controles. Voy a comenzar explicando el diagrama del flujo del servidor. Se comienza con una ejecución, la máquina de estado se va a reposo, después pregunta por el botón de stop, igual aquí va a estar en reposo, pero si es verdadero, de nuevo se va a reposo y termina la ejecución. Si el botón de stop es falso, pregunta por el botón activo reposo. Si este botón está en activo, comienza con la lectura de los datos generados por este propio BI. De igual manera, comienza a recibir la información del TCP que viene del cliente. Con esta información se actualizan las variables, se realizan las operaciones necesarias como lo es el arreglo de datos para generar el valor máximo y valor mínimo. Se realiza la gráfica de valores, se concatena esta información en un documento de texto y cuando el botón de almacenamiento está en verdadero, comienza el guardado. De igual manera, en esta parte, con la información recibida, se realizan las condiciones necesarias para el encendido y apagado automático del calefactor. Acá en esta parte se tiene lo que es una condición para el envío seguro de datos y la misma información recibida del BEGI, o sea, el ajuste de sus controles e indicadores, se va a un documento o una trama para hacer el envío de TCP al cliente. Cuando esto es verdadero, se realiza la escritura TCP/IP en el cliente. En esta parte se tiene el diagrama de flujo del cliente, comienza de igual manera con la ejecución, pregunta por el botón de stop, si es verdadero, se desconecta con el servidor y termina la ejecución del cliente. Si es falso este botón, comienza con la lectura del TCP que es enviada del servidor, y aquí se recibe esta información, se actualizan los valores de los indicadores del panel frontal y se concatenan de nuevo estos datos para ser guardados en un nuevo archivo de texto. Se guardan si el botón de almacenamiento de este panel frontal está en verdadero. De igual manera se crea una gráfica de valores, un indicador del calefactor y si los valores de los controles de este panel frontal cambian, se crea una trama para un documento que será enviado al servidor. Este documento es el que envía los datos al servidor y el servidor lo recibe. A continuación voy a explicar lo que ya viene siendo el funcionamiento de la comunicación TCP. Desafortunadamente no pude grabar pantalla porque
solo me graba una pantalla de las dos ventanas que tengo, entonces voy a hacer con el celular. Y bueno, siguiendo la lista de verificación, el punto 21 nos dice que se abran las autoejecutables, el servidor. De igual forma ya abrí el cliente para que se pueda ver el flujo de datos de uno a otro. El 22 nos dice que al abrirse corre fuera de la plataforma LabVIEW y la máquina de estados está en reposo. Aquí podemos ver que por default se va a reposo. En el punto 23, también el 22 nos dice que corre a pesar de que no esté conectado con el servidor, que no esté conectado con el cliente. Aquí podemos ver que está desconectado. Ya el punto 23 nos dice que se pase activo el servidor. Aquí lo va a pasar activo y que se ingrese un valor de 29 en la temperatura deseada. Entonces aquí ya está en 29 y automáticamente debe comenzar a mostrarse los datos cada 200 milisegundos, en lo que ya se puede ver aquí en la gráfica. Entonces podemos ver que corre aunque no esté conectado con el cliente. Entonces voy a conectar el cliente, conecto ahí y automáticamente se reflejan los datos del servidor al cliente. Ya en el punto 24 nos dice que ingresemos valores arbitrarios, entonces voy en la temperatura deseada. Voy a agregar un 32 y automáticamente se puede ver cómo se refleja en lo que es el cliente. Voy a agregar un 34 y de igual manera se refleja en lo que es no he soltado. En lo que es el cliente. Aquí ya se puede ver el 34, se ve el estado del calefactor y de los controles. Voy a agregar por último un 30, no menor, un 26. El 26. Y ya se puede ver cómo está trabajando lo que es el calefactor respecto a las condiciones del encendido. Ahora el punto 25 nos dice que ingresemos un valor menor a la temperatura ambiente. Voy a ponerlo en 30, 31.4, que ingresemos uno menor. Voy a ingresar, por ejemplo, un 20 y automáticamente se tiene que ajustar al valor de la temperatura ambiente. Entonces vamos a checar. Automáticamente se ajustan los valores porque es menor. De igual forma, en lo que es el cliente se reflejan los datos. También, si se ingresa un valor menor a 0 en la temperatura ambiente, voy a ingresar un menos 20, por ejemplo. Se tiene que ajustar al valor mínimo, que es 0. Y de igual forma se puede ver que se reciben los datos en el cliente. Después, para la temperatura deseada, nos dice que se ingrese un valor mayor a 100. Voy a ingresar un 150 y automáticamente se tiene que poner en el límite superior, que en este caso es 100. De igual forma se refleja en lo que es el cliente. El punto 27 es respecto al encendido manual del calefactor. Entonces voy a hacer que se apague el calefactor bajando los límites. Entonces aquí está apagado. Nos dice que si se pulsa el botón del mouse, se enciende el calefactor. Aquí podemos ver que estoy presionando. Cuando se suelta se debe apagar. Entonces voy a soltar, suelto y se apaga. Para el punto 28 es respecto al guardado de los datos. En este caso ya tengo aquí las rutas especificadas. Voy a dar en guardar y automáticamente se puede ver que se refleja en el control del cliente. Entonces en este momento ya está guardando los datos en lo que son los archivos de textos. Cada uno debe tener su archivo de texto. Entonces, bueno, voy a volver a guardar y voy a modificar aquí los valores para que se reflejen números mayores. Entonces aquí ya modifico el de la temperatura deseada. Ahí está guardando, los modifico. Bueno, ya con eso. Para el punto 29 nos dice que al momento de pasar a reposo el servidor, todos los controles y actuadores permanecen estáticos y en el caso de estar activados se desactivan. Entonces vamos a hacer esta prueba.
Estando acá en el servidor, paso a reposo. El botón que estaba activo pasó a reposo. Ya no hay flujo de datos en el servidor, se mantiene estática. Y en el caso del cliente, como sigue leyendo, va a detectar que no se está recibiendo señal. Entonces va a seguir corriendo, pero ya no está detectando la señal. De igual forma, ya no hay flujo de datos porque ya se pasó a reposo. Ok, para el punto 30, el servidor permanece ejecutándose aunque se cierre el cliente. Entonces vamos a hacer esta prueba. Paso otra vez al activo. Ahí está en activo. Otra vez está corriendo ya. Entonces nos dice que si se desactiva la conexión del servidor, continúa corriendo. Si se desactiva la conexión con el cliente, continúa corriendo el servidor. Entonces aquí desactivo. Y acá se puede ver que sigue corriendo el servidor. Ahí está. Y acá en el cliente pues no hay conexión con el servidor, todo se va a cero. Otra vez lo activo, ya está la conexión. En el punto 31, nos dice que el cliente modifica los datos que tiene el servidor. Entonces, para esta parte decidí agregar un pequeño tipo seguro, porque como es una comunicación bidireccional que están enviando y recibiendo los dos BIs, entraba en conflicto al momento de enviar desde el cliente, porque no sabía a cuál tomarle importancia. Entonces agregué esta parte en el cliente, que es envío seguro. Entonces aquí ya el servidor sabe que está recibiendo datos del cliente. Entonces de esta manera se evita esa falla de que a veces toma los datos, que a veces no. Entonces voy a modificar, por ejemplo, aquí la temperatura deseada y sin problema ya lo toma. De igual manera modifico alguno de los controles, por ejemplo este de guardar, y se cambia. El del calefactor de igual manera. Entonces este botón es únicamente cuando se va a enviar datos, para que el servidor sepa que está recibiendo datos y que no entren en conflicto por estar enviando los dos hacia un mismo controlador o actuador. Para el punto 32 nos dice que se abra la ruta de texto. Entonces voy a abrir acá. Voy a abrir en la parte donde se está guardando la ruta de texto. Aquí tengo lo que es el servidor. Aquí están los dos. Entonces aquí está el servidor y el cliente. Los dos muestran la fecha, la hora, el valor deseado, el valor medido y el estado de calefactor. Ahí se puede ver, están mostrando los datos los dos. Entonces en el punto 33 nos dice que cuando se pasa al botón de paro, que estando el botón de paro, si se presiona, debe aparecer un botón de que ya se paró el BI. Entonces aquí ya está. El servidor se ha detenido y ya no hay flujo de datos. Podemos ver aquí en la gráfica que ya se paró el servidor y acá no está corriendo. Para los puntos del 55 al 58 ya se pudieron observar al inicio de las pruebas de ejecución. En el momento que abrí los dos autoejecutables, automáticamente los dos estaban estaba en reposo, y el botón de desconectado del cliente estaba desconectado.
Entonces pues nos dice esa prueba que si está desconectado el botón de conexión del servidor, continúa corriendo el servidor. Entonces voy a desconectar. Ahí desconecté el cliente nuevamente, pero el servidor sigue corriendo sin ningún problema. Entonces voy a volver a conectar. Voy a seguir con las siguientes pruebas. Ok, en el punto 59 nos dice que se ingrese un valor intermedio de 29 aquí en lo que es la temperatura deseada. Voy a ingresar aquí el 29. Aquí está el 29 y ya lo cambia acá en lo que es el servidor. Igual como les había mencionado, el botón de envío seguro es simplemente para evitar problemas al momento de enviar, porque estos son controles que se están compartiendo entre los dos BIs. Entonces, para que se asegure este envío, se agrega esta pequeña condición. El siguiente punto nos dice que repitamos las pruebas de la 24 a la 29. Entonces voy a proceder a hacer esas pruebas. Valores arbitrarios, el punto 24. Voy a agregar un 30. De igual forma ahora se refleja acá en lo que es la temperatura deseada, un 32. Y acá se refleja. Ahora un 27, por ejemplo. Y se refleja acá en lo que es el servidor. El punto 20. El punto 25 nos dice que se ingrese un valor menor al de la temperatura ambiente. Entonces, otra vez, bueno, aquí está activo el envío de datos. Ingreso un valor menor al de la temperatura ambiente. Un 15, por ejemplo. Y se tiene que cambiar acá. Como podemos ver aquí, fue menor, se actualizó a lo que es la temperatura ambiente. Acá desactivamos cuando ya se desocupe esta condición y automáticamente se actualizan los valores. Para el siguiente punto es igual. Bueno, ese es del servidor, solo se puede modificar del servidor, el de la temperatura ambiente. Después está lo que es lo de la temperatura deseada. Si se ingresa un valor mayor a 100, o ingresar un 180, se tiene que ajustar automáticamente al valor de 100. Lo que les mencionaba, en ocasiones toma el dato que se le ingresa y en ocasiones no, entonces es el conflicto. Entonces se asegura el envío y ingresamos un valor mayor a 180, se tiene que ajustar al valor de 100. Para el siguiente punto es el del calefactor. Entonces para este punto pues ya se forzó el apagado del LED bajando la temperatura deseada. De esta forma se apaga el LED. Entonces voy a proceder a activar el calefactor. Al pulsar se debe activar, igual debe cambiar en el servidor, suelto y se apaga. Después de este punto está el de guardar. Este funciona diferente. Al pulsar no se activa, se activa hasta que se suelta. Al soltar se activa en el servidor también. De igual manera para el apagado se presiona y hasta que se suelta cambia de estado. Se pasa a reposo, voy a encender el LED para que se vea que cuando se pasa a reposo se apaga. Entonces voy a una temperatura mayor y enciende el LED. Entonces nos dice que se pase a reposo y se va a reposo y se apaga el LED. Los actuadores ya se apagan. Igual la gráfica y todo está inactivo. Por el punto 61 ya lo vimos, es cuando se activa el botón de reposo. Ya no hay flujo de datos si se desconecta el servidor, el cliente con el servidor, el servidor sigue corriendo. Entonces aquí ya se desactivó y acá en el cliente sigue actualizando los datos, sigue ejecutando su código. En el punto 63 es abrir el archivo de texto, dar stop, se termina la ejecución y se abre una ventana de diálogo. Entonces aquí está la ventana de diálogo.